pueda tener. Y lo segundo es que esos hechos que se van a estudiar, porque se estudia algo que está fuera de nosotros y por eso es positivismo, se va a estudiar algo que está allá en nuestra realidad social, se va a buscar medir esa realidad, se va a buscar hacer uso de herramientas como la estadística para tener una medición de ese fenómeno que nos explica el porqué de esa conducta desviada. Vimos que ese positivismo se divide en dos. Uno es el positivismo biológico, y el positivismo biológico lo que nos está diciendo es que está viendo aquella conducta desviada como la manifestación de una enfermedad, y que como la conducta desviada es una enfermedad, pues hay que buscarle un remedio a la enfermedad. Y si no logramos encontrar un remedio, pues lo que hay que hacer es aislar a ese paciente, a ese enfermo. Y entonces ahí es donde da lugar a que las personas que tienen la conducta desviada pues puedan quedarse guardadas o resguardadas en una prisión. El positivismo biológico cree que las causas son de carácter natural, que están en cada uno de los seres vivos desde que nacen. Y luego hablamos del positivismo social. El positivismo social dice que no, que esa conducta desviada es un hecho social y que como es un hecho social es la manifestación de los problemas sociales que existen. La conducta desviada no es algo con lo que ya nace la persona, sino es algo que va a ir aprendiendo en su vida como consecuencia de la problemática social en la que ha nacido y está creciendo. Y en ese positivismo social hablamos de 4 teorías. La teoría del conflicto cultural, la teoría de la diferenciación social, la teoría de la desorganización, perdón, vamos a ver, voy repitiendo porque ya me estoy enredando solo. Estábamos hablando de la teoría de la desorganización social, de la teoría de la desviación social, de la teoría del anarquismo y de la teoría del conflicto cultural. Las 4 teorías que consideran que todo esto es de carácter social. Muy bien, entonces, ya que hemos hecho un breve resumen, pregunto si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. No, licenciado, todo claro, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hacer una actividad orientada a fortalecer nuestros conocimientos. Ya he hecho un resumen. Esos conocimientos no se trata de memorizarlos y poder repetirlos y después escribirlos, no. La intención es que esos conocimientos los podamos interpretar y consecuentemente los podamos aplicar a una situación en particular. Entonces, para buscar que aquel conocimiento pueda ser aplicado a una realidad, los voy a invitar a que hagamos un juego. Bien, les voy a compartir una ventana. Ahí lo que pueden ver es un código QR, ¿verdad? Pueden acceder a través del código QR. Cuando accedan al código QR, les va a pedir un PIN de juego. El PIN de juego es el número 257-987. Entonces, los invito por favor a que se integren a este juego. No van a poder entrar todos porque estamos utilizando una aplicación gratuita, ¿verdad? En su versión libre. Entonces, no tenemos la posibilidad de que entren todos. Pero igual va a quedar ahí el código QR, alguien lo puede copiar, lo puede guardar y puede hacer el ejercicio posteriormente cuando no estén ya todos los espacios ocupados. El código también será, o el PIN será el mismo para minutos después de la actividad. Muy bien.
Entonces, repasemos las teorías sociológicas que nos explican el porqué de esa conducta desviada. Vamos a empezar. Bien, nuestra primera pregunta. Posición que al considerar las conductas desviadas centra la atención en los delitos y las penas que se imponen. A quienes acceden con el celular posiblemente solo les aparecen las respuestas, ¿verdad? Entonces la pregunta, si se las leo, posición que al considerar las conductas desviadas centra la atención en los delitos y las penas que se imponen. Teoría clásica, positivismo, positivismo biológico o positivismo social. Las personas que no pudieron entrar a la plataforma, pues lo que queda es que vayamos respondiendo, ¿verdad? Cada uno escucha o lee la pregunta y pues puede elegir una respuesta. Y aunque no se registre en la aplicación su respuesta, pues cada quien sabe qué podría contestar y así vamos a ir conociendo si sabemos o no sabemos o vamos a ir fortaleciendo los conocimientos. Bueno, ya se cerró. Contestaron 9 personas, que es la teoría clásica. 5 personas contestaron que es el positivismo. 3 personas que es el positivismo biológico y una que es el positivismo social. Muy bien, la respuesta correcta es la teoría clásica. La teoría clásica diríamos que es más el derecho penal que hemos estado estudiando en nuestro primer semestre o en nuestro semestre anterior, ¿verdad? Y bueno, pues ese derecho que estudiamos, la parte sustantiva fundamentalmente, bueno, pues ese derecho penal que hemos visto, eso es la teoría clásica fundamentalmente. La teoría clásica se orientó a estudiar cabalmente los delitos y las penas. Si se dan cuenta, no se fijó en el individuo, no se fijó en la conducta del individuo, sino en el delito y la pena o la sanción que se le iba a imponer a aquel individuo. El individuo fue prácticamente algo que no se le dio atención, que no hubo preocupación por él. Ahí la orientación fue a los delitos y las penas que hay que imponer a quienes incurren en esos delitos. Teoría clásica. El positivismo no se preocupa por los delitos, no se preocupa por las faltas, sino por los hechos, ¿ya? Por los hechos, por la conducta desviada propiamente. Y entonces, cuando se centra en la conducta desviada, ahí hay 2 posiciones, ¿verdad? Una que se preocupa por aquella conducta y la explica pensando que tiene un origen genético, y la otra que dice que no es genético, sino que es aprendido en la medida que se nace y se crece en un ambiente criminal. Bueno, pues entonces la respuesta correcta es la teoría clásica. 9 personas contestaron como debía ser. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bien, como es un jueguito, ¿verdad? Nos da una tabla de posiciones, un marcador. Pablo Sack tiene 980 puntos, Kelly Camo tiene 936, Adela 932, Carlos Magarín 911 y Francisco 821. Bien, vamos ahora con nuestra segunda pregunta. Posición que considera que la conducta desviada se da en algunos individuos que no han evolucionado suficientemente. Posición que considera que la conducta desviada se da en algunos individuos que no han evolucionado suficientemente. Teoría clásica, positivismo, positivismo social o positivismo biológico.
Muy bien. 0 consideró como posible respuesta a la teoría clásica, 4 contestaron positivismo, 3 positivismo social y 13 positivismo biológico. Efectivamente, la respuesta correcta es positivismo biológico. Se recuerdan, el positivismo biológico cree que se nace con eso, ¿verdad? Se nace con los genes para uno tener una conducta desviada. Y entonces, como uno nace con esos genes, hay que considerar si la conducta desviada sería, diríamos, socialmente hablando, la muestra de un desarrollo o sería la muestra de una etapa anterior. Y en ese contexto es aquello de recordar que hubo una etapa para la humanidad donde éramos salvajes, ¿verdad? Y otra en donde fuimos civilizados. Y entonces, si nosotros tenemos una etapa anterior en donde fuimos salvajes y ahora vivimos en un mundo civilizado, los que han evolucionado más lentamente están más cerca del mundo salvaje que del mundo civilizado. Y como están más cerca del mundo salvaje, pues ahí es la razón por la cual tienen esas conductas desviadas, porque genéticamente no han evolucionado lo suficiente como para poder vivir en un mundo desarrollado. La expectativa es que en un mundo desarrollado pues no existan crímenes, ¿verdad? Y todos nos comportemos conforme a las normas. Ese es justamente el positivismo biológico, la respuesta que contestó la mayoría, 12 personas de todos los que contestaron. Muy bien, entonces sigamos con el jueguito y entonces vamos a conocer el marcador. Adela ha subido, Pablo ahora tiene 1945 puntos, Adela 1904, Kelly 1890, Carlos Magarín 1859 y Francisco 1767. Muy bien, entonces vamos ahora con nuestra tercera pregunta. Posición que considera que la conducta desviada es un hecho social que evidencia los síntomas de un problema social. Posibles respuestas: teoría clásica, positivismo social, positivismo biológico. Repito la pregunta. Posición que considera que la conducta desviada es un hecho social que evidencia síntomas de un problema social. Ya nos queda una persona, muy bien, ahí estamos. 0 personas pensaron en la teoría clásica, eso es lo apropiado. Una persona consideró que era el positivismo, 0 personas en el positivismo biológico y 19 en el positivismo social. Muy bien, aquí es bien fácil, ¿verdad? La clave está en que si el positivismo es social, pues algún concepto tiene que tener la calidad de social en la expresión. Y aquí cabalmente nos dice, la conducta desviada es un hecho social, es un síntoma de un problema social. Entonces, con esas pistas que nos da la pregunta, no debiéramos de perdernos. Por eso, 19 personas contestaron correctamente. Muy bien, vamos ahora con la tablita de posiciones donde Pablo Sachs sigue en el primer lugar con 2.895 puntos, Adela en el segundo con 1.875, Kelly Camo con 2.870, Carlos Magarini con 2.814 y Fer con 2.747. Ahora aparece ya Fer entre los primeros 5. Muy bien. Vamos entonces con nuestra siguiente pregunta. Posición que considera que la conducta disconforme puede tener un remedio. Esta también está fácil, ¿verdad? Posición que considera que la conducta disconforme puede tener un remedio. Teoría clásica, positivismo social, positivismo biológico.
Muy bien. Entonces, posición que considera que la conducta disconforme puede tener un remedio. Ya ahí, cuando nos dicen remedio, nos dan la clave, ¿verdad? Si es remedio, pues no se tiene que pensar en lo social, se tiene que pensar más en lo biológico, y vemos las respuestas. Teoría clásica, eligieron 2 personas, positivismo, eligieron 11, positivismo social, eligieron 3 personas y positivismo biológico eligieron 4 personas. La respuesta correcta es positivismo biológico. Alguien bien podría decirme, pero si el positivismo encierra al positivismo social y encierra al positivismo biológico, pues entonces la respuesta positivismo, por contener a cualquiera de aquellas 2, debiera tenerse como válida también. Y efectivamente, así podría pensarse. Sin embargo, busquemos la respuesta más apropiada. Para efectos del examen no va a ser así, ¿verdad? Porque no va a ser este jueguito, nuestra versión de examen, sino va a ser más precisa la pregunta y la respuesta también va a ser de mejor detalle. Pero en ese contexto, en este jueguito, sí podría alguien pensar así. Bueno, sí, podríamos incluir como positivismo social a los 2, perdón, como positivismo al social y al biológico, pero buscando la mejor respuesta acá era el positivismo biológico, y se entiende desde que nos dice un remedio, una medicina, y una medicina implica una enfermedad. El positivismo biológico es el que cree que la conducta desviada es una enfermedad y que como es una enfermedad lo que hay que buscar es aplicar un remedio. Hay que buscarle el remedio a los que están enfermos. Y si no logramos curarlos, pues así como se actuó en la época de la pandemia, ¿verdad? Hay que aislar a los que están enfermos. Así fue por lo menos al principio, cuando la capacidad de los hospitales públicos daba para tener ahí resguardados a los pacientes, ¿verdad? Pero cuando se desbordó esto, entonces mejor que se quedaran en su casa y que aislados en su casa, ¿verdad? Pero ya de ahí se deriva que una persona que tiene una conducta desviada es una persona enferma. Como persona enferma hay que buscarle la medicina o el remedio, y si no se encuentra, pues hay que aislarlo, y aislarlo es tenerlo prisionero, ¿verdad? Entonces, la respuesta es positivismo biológico en esta. Bien, seguramente vamos a tener cambios en nuestra tablita. Vamos a ver, efectivamente, Fer ahora tiene 3,721 puntos, Kelly Camo tiene ahora 3,582, Pablo Sack 2,895, Adela 2,875, y el que tiene el número de carnet 2022 06062 2,819. Kelly Camo tiene una racha de 4 respuestas correctas. Muy bien. Vamos entonces con nuestra siguiente pregunta. La número 5. O sea, Kelly Camo ha contestado correctamente todas. Considera que lo que debe estudiarse son los hechos. ¿Ya? Considera que lo que debe estudiarse son los hechos, sin valoraciones personales y buscando la medición de estos. Recuérdense, hay que elegir la mejor respuesta. Y las posibles respuestas son positivismo social, positivismo biológico, escuela clásica o positivismo. Aquí sí el tiempo fue corto, ¿verdad? Y contestaron pocos también. Solo contestaron 9 personas. O sea, hay 11 que no tuvieron tiempo. Considera que lo que debe estudiarse son los hechos, sin valoraciones personales y buscando la medición de estos. Bueno, tenemos al positivismo social, al positivismo biológico. El positivismo social lo contestaron 2 personas, el positivismo biológico 0 personas, la escuela clásica 3 personas y el positivismo 4 personas. Bueno, a los que eligieron escuela clásica, no. Recuérdense, la escuela clásica no se preocupa por los hechos, se preocupa por los delitos, se preocupa por las penas que se aplican a quienes incurren en esos delitos. Los delitos y las penas es el objeto de estudio de la escuela clásica. No estudia al sujeto, no estudia la conducta del sujeto, sino estudia a esos delitos y a las penas que corresponden para los delitos. Entonces, por eso escuela clásica no era la posibilidad, no era la respuesta, ¿ya? Porque se está estudiando hechos sociales y se está haciendo medición de esos hechos. Ya, el hecho de que se nos diga que se va a hacer una medición implica que es el positivismo. El positivismo, la característica peculiar que tiene es que siempre va a buscar medir.
siempre va a buscar tener números de los fenómenos. Entonces, en ese contexto, tiene que ser positivismo porque está haciendo referencia a los números. Y cuando hablamos de positivismo, alguien podría decir, ¿positivismo social cabe? Sí, el positivismo social tiene estas características también. Y el positivismo biológico también tiene estas características, ¿ya? Los dos tienen esas características. Pero la respuesta más apropiada es el positivismo porque es el término más general. Entonces, la respuesta correcta era positivismo. Escuela clásica no era una posible respuesta. Muy bien. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, puede plantearla. Bien. Nuestro marcador tiene a Fernando en primer lugar con 4.648 puntos. A Kelly Camo con 3.582. Carlos Magarín con 3.429, Pablo Sack con 2.895 y Adela con 2.875. Ahora sí no contestó correctamente Kelly Camo. Fer tiene la racha de respuestas más alta en este momento. Fer ha contestado correctamente las 5 preguntas. Muy bien. Bueno, vamos entonces a la siguiente. Nuestra pregunta número 6. Esta tiene más complicación que las otras, porque aquí sí ya buscamos la aplicación de los conceptos. Entonces, vemos. El maltrato de Juan a su esposa es una conducta desviada, porque hay una ley contra la violencia intrafamiliar. ¿Ya? Ahí estamos dando a conocer lo que hace que esa conducta se considere desviada. Entonces, ¿por qué existe la conducta desviada de Juan contra su esposa? Porque existe una ley contra la violencia intrafamiliar. Esa es la teoría del anarquismo, la teoría de la desorganización social, la teoría de la diferenciación social o la teoría del conflicto cultural. Muy bien, 2 contestaron correctamente. Es la teoría del anarquismo. 5 contestaron la teoría de la desorganización social. 8, la teoría de la diferenciación social. Y 5, la teoría del conflicto cultural. Veamos por qué no son respuestas correctas las 3 últimas. La teoría de la desorganización social nos dice que la conducta desviada es consecuencia de que la organización que tenemos, el Estado, la sociedad en sí, como la sociedad, como el Estado está desorganizado, entonces esa desorganización es la que provoca que haya conductas desviadas, que haya conductas disconformes. En este caso, no nos hacen referencia a que exista una desorganización, ¿verdad? Claro, alguien puede decir, sí, pero la desorganización que pueda presentar la familia o la desorganización del sistema educativo para producir cambios de conducta en las personas, sí, todo eso tiene validez, pero no podemos crear un mundo complementario a la pregunta. Tenemos que guiarnos únicamente con la pregunta. Y la pregunta dice que la conducta desviada de Juan con relación a la violencia contra su esposa es consecuencia de que hay una ley contra la violencia intrafamiliar, que si no hubiera esa ley, aquella conducta no sería desviada. Eso es lo que dice la pregunta. Entonces, aquí no se habla de la organización, por tanto no se podía elegir la teoría de la desorganización social. Tampoco se hace referencia a que Juan haya aprendido la conducta, que Juan haya vivido en un ambiente familiar determinado, o que Juan haya tenido ciertas amistades, o que Juan haya estado bajo un ambiente que hizo que él aprendiera a moverse en una violencia contra la mujer. Entonces, como no nos hacen referencia a que él aprendió la conducta, no es diferenciación social. La teoría del conflicto cultural lo que implicaría es que de repente la cultura de Juan y la cultura de su esposa son distintas, o que la cultura en donde hoy ellos dos están viviendo es distinta a aquella en la que nacieron y crecieron, y que por esas culturas distintas es que se da esa conducta desviada. Tampoco se hace referencia a eso, por eso tampoco puede ser una respuesta a la teoría del conflicto cultural.
Aquí la respuesta es la teoría del anarquismo, porque la teoría del anarquismo lo que nos dice es que las conductas desviadas existen porque existen leyes. Si no existieran leyes, no existirían conductas desviadas. Es algo así como, por ejemplo, ¿por qué existe la posibilidad de que seamos homicidas en Guatemala? Existe la posibilidad de que seamos homicidas porque en el Código Penal hay un artículo que hace referencia al homicidio y dice que comete homicidio quien diere muerte a otra persona. Si ese artículo fuera derogado, si ese artículo fuera excluido del Código Penal, pues entonces ya no existiría el homicidio, ¿verdad? Y por tanto, si un guatemalteco matara a otro guatemalteco, pues esa conducta no se consideraría desviada. ¿Por qué? Porque no existe una ley que diga que es una conducta desviada. Eso es lo que dice la teoría del anarquismo. La teoría del anarquismo explica las conductas desviadas como consecuencia de la existencia de las leyes. A falta de leyes, pues entonces habría más libertad y por tanto no habrían esas conductas desviadas. Eso es lo que dice el anarquismo. Bien, ¿alguna duda? Si tienen alguna, la pueden plantear abriendo su micrófono en cualquier momento, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a ver cómo nos va quedando nuestro tablero. Fer sigue en primer lugar. Fer ha contestado todas las preguntas correctamente. Tiene 5,385 puntos. Kelly Camo, 3,582. Carlos Magarín, 3,429, Pablo Sack, 2,895 y Adela, 2,875. Casi los mismos son los que siempre siguen en los primeros 5, ¿verdad? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. La número 7. La conducta disconforme se explica por diferencias a que se enfrentan algunos individuos que inmigran a otra sociedad. La conducta disconforme se explica por diferencias a que se enfrentan algunos individuos que inmigran a otra sociedad. O sea, que entran, que llegan a otra sociedad. Inmigrar es entrar, ¿verdad? Emigrar es salir. Muy bien, con la pista de la inmigración era más fácil, ¿verdad? Porque entonces estamos hablando de que deja un ambiente cultural para llegar a otro que seguramente es distinto a aquel en que nació y creció, aquel en el que él se moldeó como ser humano. Muy bien, 13 han contestado la teoría del conflicto cultural, 5 han contestado la teoría de la diferenciación social, 2 la teoría de la desorganización social y 0 la teoría del anarquismo. Muy bien. Creo que vale la pena aclarar por qué no la teoría de la diferenciación social. La diferenciación social, uno pensaría, que es diferente una persona a otra persona. Pues así podría entenderse. Sin embargo, no hay que guiarse por eso. Aquí la clave en la teoría de la diferenciación social, lo que implica es que las personas tienen conductas desviadas porque las aprenden, ¿ya? Esa es la clave de la teoría de la diferenciación social. La conducta desviada se aprende. ¿Y cómo se aprende? Pues se aprende en un ambiente determinado. Por ahí hay quienes dicen, por ejemplo, que ¿para qué vamos a meter presos a esos muchachos por lo que se robaron? Si nosotros los metemos presos, nuestras prisiones son escuelas del crimen organizado. Entonces, este muchacho que un crimen o un delito, digamos un delito menor es el que ha cometido, lo vamos a meter preso y ahí se va a graduar de delincuente. ¿Qué quiere decir esa expresión? Quiere decir que allá en la cárcel se aprende a cometer más crímenes. Ahí en donde está buscando su explicación, en el aprendizaje. La conducta desviada se aprende. ¿Y eso qué teoría es la que lo dice? La teoría de la desorganización social. Perdón, la teoría de la desviación social. Entonces, la teoría de la desviación social, o de la diferenciación social, perdón, la teoría de la diferenciación social hace referencia a que la conducta se aprende, ¿ya? Por eso no era esa la respuesta. Aquí no nos están haciendo referencia a que se aprenda, sino simplemente
es una conducta disconforme porque en la cultura donde ahora estamos es distinta a la que teníamos antes. Y eso es teoría del conflicto cultural. Muy bien, vamos ahora a ver cómo queda nuestro tablero. Fer sigue en el primer lugar con 6.369, Kelly Camo con 4.552, Adela con 3.844, Francisco 3.577, Irma 3.476. Jamie, que todavía no aparece en este grupo de 5, ha subido 3 lugares en esta ocasión y es quien más ha escalado. Muy bien, vamos con nuestra siguiente pregunta, la número 8. Jorge presenta conductas desviadas porque fue el modelo que le dieron sus padres. Jorge presenta conductas desviadas porque fue el modelo que le dieron sus padres. Teoría de la desorganización social, teoría de la diferenciación social, teoría del conflicto cultural o teoría del anarquismo. Muy bien, tenemos ya las respuestas. Una persona contestó teoría de la desorganización social, 13 teoría de la diferenciación social, 3 teoría del conflicto cultural y 3 teoría del anarquismo. Jorge presenta conducta desviada porque fue el modelo que le dieron sus padres. Cuando estamos diciendo que es el modelo que le dieron sus padres, quiere decir que él aprendió con el ejemplo. Cuando hablamos de que la conducta criminal, que la conducta desviada, que la conducta disconforme a derecho se aprende, estamos hablando de teoría de la diferenciación social. Esa era la respuesta correcta. Allí no se hace referencia a que haya una desorganización. Por tanto, no es teoría de la desorganización social. Tampoco se hace referencia a las leyes, ¿verdad? Porque las leyes son las que considera la teoría del anarquismo. Y el conflicto cultural, pues tiene que ver con que hay una cultura distinta ahora a aquella en la que se nació o se creció. Entonces, en este caso no se hace referencia a esto. La respuesta correcta era teoría de la diferenciación social. Muy bien. Entonces vamos a nuestra siguiente pregunta. Ah, no, todavía vamos al tablero, ¿verdad? En el tablero, pues, sigue Fer en primer lugar con 7.336, Kelly Camo con 5.516, Francisco con 4.465, Irma con 4.445 y Carlos Magarín con 4.402. Los últimos 3 han subido en posición con relación a la anterior calificación. Subieron 4 de lugares, Priscila es quien ha escalado más. Bien, vamos entonces ahora ya con nuestra pregunta número 9. María y Luis presentan conductas desviadas porque las normas en sociedad, porque las normas en la sociedad en la que nacieron y crecieron eran diferentes, ¿ya? Como las normas eran distintas a la sociedad en que nacieron y crecieron, ahora tienen conductas desviadas. Teoría de la diferenciación social, teoría del conflicto cultural, teoría de la desorganización social o teoría del anarquismo. Muy bien, 7 personas contestaron teoría de la diferenciación social, 4 teoría del conflicto cultural, 8 teoría de la desorganización social y 1 teoría del anarquismo. La respuesta correcta es teoría del conflicto cultural. Esta era relativamente sencilla. Dice que nacieron y crecieron en una sociedad distinta. Claro, ahí hubo quien
escogió lo de la teoría del anarquismo y me imagino que por aquello de las normas, ¿verdad? Porque si no existieran las normas, no existiría esa conducta desviada. Y ahí se puede tener como una respuesta correcta. Pero la que se tiene elegida como correcta es la del conflicto cultural. ¿Por qué la del conflicto cultural? Porque está haciendo referencia a que las normas en donde hoy están son distintas a las normas en donde ellos nacieron y crecieron. Entonces, ahí lo que tenemos es una cultura distinta. Por eso es que la respuesta que se elige como correcta es teoría del conflicto cultural. La cultura en la que hoy están es distinta a aquella en la que ellos nacieron y crecieron. Hay 7 personas que escogieron teoría de la diferenciación social. Recuerden, la diferenciación social lo que implica es que la conducta desviada la aprendemos. ¿En dónde la aprendemos? Pues la aprendemos en nuestra familia, la aprendemos con nuestros amigos, la aprendemos en nuestro lugar de trabajo. Hasta en el lugar de trabajo se aprende la conducta desviada. Por ahí, por ejemplo, imagínense, yo he conocido de casos en donde contratan a un nuevo trabajador, ¿verdad? Y entonces va ese nuevo trabajador con uno que ya lleva muchos años y el nuevo trabajador es dinámico y quiere hacer las cosas bien. Pero el otro trabajador le dice, no, hombre, no es así, no tenés que apurarte tanto, sino después nos vas a complicar a todos. Así que tranquilo, tranquilo. Poco a poco le está dando a conocer la conducta y es una conducta que realmente es desviada, ¿verdad? Porque implica que se va a aprovechar de los recursos de la empresa sin hacer las cosas que debe. Entonces, en ese sentido, ahí está aprendiendo de aquel que tiene experiencia en el trabajo cómo es que debe portarse. Eso es diferenciación social. Pero en este caso no se habla de aprendizaje, ¿verdad? En este caso se habla de diferencias de ambientes entre aquellos en donde se nació y creció y en los que ahora se vive. Por eso es teoría del conflicto cultural. Muy bien, vemos nuestro tablerito. En nuestro tablerito nos muestra que Fer sigue en primer lugar con 8,265, Kelly Camo con 6,330, Francisco con 4,465, Irma con 4,445 y Carlos Magarín con 4,402. Fer tiene la racha de respuestas más alta porque ha contestado las 9 correctamente. Muy bien, Fer. Bueno, pues vamos a la última. La número 10. Sergio presenta. Está complicada la redacción, ¿verdad? No escribimos bien la pregunta. Sergio ha tenido que tomar bienes que no le pertenecen. ¿Ya? Eliminamos la palabra presenta. Sergio ha tenido que tomar bienes que no le pertenecen. Bueno, Sergio ha tenido que tomar bienes que no le pertenecen por falta de una fuente de trabajo. ¿Ya? Por falta de trabajo. Teoría del conflicto cultural, teoría del anarquismo, teoría de la desorganización social, teoría de las diferencias sociales. Muy bien, la respuesta correcta es teoría de la desorganización social. Efectivamente, se supone que esta sociedad fue creada ¿para qué? ¿Para qué creamos el Estado? ¿Para qué conformamos esta sociedad? Esta sociedad la creamos, este Estado lo hemos formado para buscar el desarrollo integral de la persona, para buscar la protección de la familia. Y en ese contexto, si para eso se creó el Estado, pues hay que permitir que las familias tengan la capacidad de satisfacer sus necesidades. Para eso está organizado el Estado, para eso está organizada la sociedad. En este caso, si hay una persona que no tiene trabajo, o que no puede estudiar, o que no tiene acceso a la salud, pues lo que nos está mostrando es que la sociedad no ha logrado organizarse apropiadamente para que aquella pueda satisfacer sus necesidades. Entonces, cabalmente, aquí lo que hay es la teoría de la desorganización social como respuesta correcta. Hubo 5 que consideraron la teoría de la diferenciación social. Aquí no nos están haciendo referencia a que él tuvo un aprendizaje, ¿ya? Si no nos están diciendo que él aprendió la conducta, si no están centrando la atención en ese proceso de formación,
de capacitación, digamos, de aprendizaje de la conducta desviada, pues no podemos elegir teoría de la diferenciación social. La respuesta correcta es teoría de la desorganización social. Muy bien, con eso estamos terminando nuestro jueguito. Solo vemos nuestro cierre ya final que nos va a mostrar a Carlos en tercer lugar, a Kelly Camo en segundo y en primer lugar va a estar Fer. Muy bien. Felicitaciones, Fernando, Kelly Camo y Carlos Magarín. Bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bueno, si no hay dudas, les agradezco la atención. Realmente con esto estamos terminando el contenido del curso. Si alguien tiene alguna duda, la va a poder plantear, pues en el próximo periodo del viernes, vamos a dedicarlo a aclarar las dudas que ustedes puedan tener. Así que los invito a que leamos nuestras copias y las dudas que vayan surgiendo las podamos plantear en la próxima clase. La próxima clase será exclusivamente para resolver dudas. Sí, Alin Villeda. Licenciado, disculpe que lo moleste. Fíjese que yo quería hablar con usted, pero no sé si puedo esperar o hablarle por correo. De una vez puede hablar. Sí, es que es un tema muy personal, entonces quería hablar directamente con usted. Ay, no, pero temas personales no hay en la clase, todo es... No, es completamente personal. Ya. Bien. Feliz noche, profe. Igualmente, José. Entonces, les agradezco la atención. Estamos en la clase del viernes, en donde lo que vamos a hacer es buscar resolver dudas, ¿ya? Entonces, espero que tengan dudas para poder resolverlas, porque si no tienen dudas, pues casi que no podríamos utilizar nuestro periodo para algo productivo. Muchas gracias, feliz noche y hasta entonces. Feliz noche, Eli. Gracias, buenas noches. Chao. Feliz noche. Feliz noche. Bueno, Aileen, ahí escribí mi correo por si tiene una cuestión de carácter personal mío, pero ahí está para que pueda escribir. Bueno, feliz noche y estamos hasta la próxima oportunidad.
Muchas gracias, Lick. Para servirle. Adiós. Feliz noche.